en el año, antes de la fase de globales, de la unidad 28 y 29, o sea, de reproductor y de desarrollo embrionario. También, les digo lo mismo, están ordenadas obviamente en base al orden que fueron creadas, pero fíjense para localizarlas de acuerdo a lo que rindieron de forma virtual. La que está marcada acá como pregunta 1 dice, la ovogénesis es el proceso de formación de las gametas femeninas a través de división meiótica. Podríamos decir que se caracteriza por qué. ¿Sí? Eso me está hablando del proceso de formación de las gametas femeninas. La primera opción me dice, la profase 1 queda detenida intrauterinamente sin haberse producido el crossing over. Lo que está mal acá es que me diga sin haberse producido el crossing over. Sí se produce el crossing over, después se detiene, pero sí se produce el crossing over. 2. La meiosis 2 se completa alrededor del día 14 del ciclo menstrual. Recuerden que la meiosis 2 no se completa si no hay fecundación. No se completa, o sea, quedó detenido en metafase 2, pero no se completa nunca si no es fecundado. O sea, si no se desprende como un ovocito secundario que todavía, o sea, que nunca llega a ser óvulo. La C me dice la meiosis 1 se completa en el momento de la ovulación, que es lo correcto. O sea, en el momento de la ovulación lo que hace justamente este pico de LH es desprender a ese ovocito secundario en el momento de la ovulación, pero que previo a eso todo ese estrógeno que fue aumentando fue haciendo que se indujera, que creciera el folículo y se dividiera, o sea, que viene haciéndose durante todo este proceso. Entonces, en el momento en donde llego a la ovulación, se terminó de completar esa meiosis, como ya es el ovocito secundario, se desprende el folículo, se rompe y sale hacia el exterior. Por eso esta es la correcta. Y la D me dice la ovulación da origen indispensablemente a la formación del óvulo verdadero. No, acabamos de decir que solo si existe fecundación. Los niveles de testosterona se mantienen bajos los primeros años de vida hasta que el varón llega a la pubertad. En este momento ocurren varios cambios en el cuerpo y bueno, dice que marquemos lo correcto de acuerdo a esto. La pubertad en el hombre comienza cuando empiezan a aumentar los niveles de testosterona en sangre producida por las células de Sertoli. No, las células que producen la testosterona eran las de Leydig, no las de Sertoli. El estirón puberal es el aumento acelerado de la talla y el hecho que marca el inicio de la pubertad en el varón. No, el hecho de que marca el inicio de la pubertad no. El hecho que lo marca es el acrecentamiento de testosterona en sangre, que explota por distintas características secundarias, pero no es que el momento en que se estire yo puedo decir que es el momento en que arranca la pubertad. La C me dice la testosterona también está implicada en otros cambios como el engrosamiento de las cuerdas vocales, la aparición del vello pubiano, la disminución de la masa corporal, muscular, perdón. Veníamos bien, salvo ahí, o sea, no es la disminución, sino todo lo contrario, el aumento de la masa muscular. Y la D, que era la correcta, dice en general la pubertad en el varón inicia de forma más tardía que en la mujer, que esto también es correcto porque ya lo hemos estudiado que el pico hormonal se produce en distintos momentos, o sea, alrededor de 2 o 3 años después. 3. Durante muchos años los métodos anticonceptivos más ampliamente utilizados fueron los métodos de barrera, pero a partir de la década del 60 o 70, bueno, se empezaron a descubrir un montón de ITS, con las cuales el boom también fue del HIV en los años 80. Entonces, se generalizó el uso de otros métodos los cuales complican la protección contra las ITS. Con respecto a ello, podemos decir que la alteración más frecuente que produce el herpes simple tipo 1 al bebé que pasa por el canal de parto es la ceguera, sordera o incluso la muerte. ¿Qué está mal de esto? Tipo 2. Bien, o sea, no es herpes simple tipo 1 porque recuerden que este me daba herpes labial, no era el herpes genital. La B me dice, las mujeres infectadas por linfogranuloma venéreo pueden sufrir cambios en la mucosa del cuello uterino que les lleva a tener cáncer de cuello uterino. ¿Qué está mal de acá? Muchos la marcaron. No te lleva a tener cáncer. Ay, perdón, Cami, ¿qué dijiste? Que no te lleva a tener cáncer. Ese era el virus de papiloma humano. No, no te alcanzo a escuchar, no sé si soy yo, pero te escucho como re bajito. El cáncer, recuerden todos que el cáncer de cuello uterino estaba producido, por ejemplo, por el HPV, digo, uno de los ejemplos,
y de los que ustedes en realidad tienen que ver es el más importante. Pero este linfogranuloma venéreo, ¿quién lo producía? ¿No se acuerdan? El linfogranuloma venérea es producido por una clamidia, o sea que es una bacteria, quiere decir que lleva a cabo un tratamiento. Y recuerden que los cánceres, a lo que sean producciones anómalas de uno mismo, si están inducidos por una partícula externa, es una partícula que puede modificar el ADN, o sea, un virus, ¿sí? Y no es producido el linfogranuloma venéreo por un virus, sino por una bacteria. Entonces, debido a esto, no podría ser agente causal de ese cáncer. Sí es verdad que puede irritar la mucosa, hecho la mucosa vaginal, sí, como la mayoría de las ITS, pero no se corresponde justamente con la descripción del cáncer de cuello uterino. Bien, bien Cami, ahí sí te leí, que no te lleva al cáncer, claro, las otras características pueden ser, pero no te lleva al cáncer. El cáncer por ahí es característico de los que ustedes vieron, que es eso, el HPV, pero no te puede llevar al cáncer porque si no es un virus es muy difícil, porque no te va a modificar el ADN. En la semis una complicación muy frecuente en pacientes con SIDA es la neumonía por neumocitis carini o un tumor en la piel llamado sarcoma de Kaposi. Esto, más allá de lo que vimos en esta unidad, también otra parte lo habíamos visto en inmune como enfermedad marcadora de SIDA, ¿sí? Recuerden que justamente hay patologías que no son tan complicadas, pero que con la presencia de HIV se vuelven más complicadas. Como por ejemplo esta neumonía, que es bastante común o bastante extirpada, digamos, o sea, la mayoría de la gente no tiene neumonía por otras, de últimos bichos, pero no por este. Y este tumor en la piel también es bastante común, poco común. O sea que cuando yo me encuentro cosas así, infecciones muy puntuales por patógenos que no aparecen nunca y solo aparecen en una inmunodeficiente, por eso digo que es una enfermedad marcadora de HIV o marcadora de SIDA. La D me dice, el agente etiológico de la gonorrea es el Trypanosoma gonorreae, me dio vuelta, me creó un nombre que es fantasma que no existe, lo cual produce una toxina que provoca irritación y dolor en las zonas afectadas. No existe la palabra Trypanosoma gonorreae, se llama Neisseria gonorreae, la bacteria que forma el agente etiológico de la gonorrea, y la palabra Trypanosoma es un género de un protista, o sea, nada que ver. Bueno, 4. En la mujer el ciclo menstrual puede estudiarse desde distintos puntos de vista, ya que de forma simultánea ocurren cosas a nivel del hipotálamo hipófisis, a nivel de los ovarios y a nivel endometrial. Bueno, de acuerdo a todo esto tenemos que buscar la secuencia correcta. La fase folicular del ciclo ovárico se relaciona con la fase secretora del ciclo uterino. ¿Se acuerdan cuáles eran las fases? ¿O no? Así es más fácil. A ver si tengo acá. ¿Se acuerdan cuáles eran las fases? La fase folicular se relaciona con la fase proliferativa. Ay, yo no sé si soy yo, pero te escucho re bajito. O los demás la escuchan. Yo la escucho bien, profe. ¿Ah, sí? Puta, entonces debe ser mi parlante. Nada, o sea, escucho como si estuviera re... ¿Ustedes a mí me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Sí. No, no sé si es el parlante, pero no te estoy escuchando, te escucho así como una voz a lo lejos. Pero a los demás sí los escucho. Bueno, si la están escuchando bien, háganme una traducción de lo que está diciendo. Ah, mira, la abuelo también la escucha bajito. Bueno, a ver, no importa, de cualquiera, y si están escuchando la cambio alguno me traduce. ¿Qué diferencia hay entre el ciclo ovárico y el ciclo uterino? ¿Cuáles eran las fases del ciclo ovárico? Fase folicular, puede ser. Bueno, perfecto. ¿Y después? Ovulación, o sea, periodo de ovulación. Bien, el día de la ovulación. Y la fase uterínica. Luteínica, bien, de formación del cuerpo lúteo. Bien, tiene dos fases. Fase folicular, ¿sí?
Fase luteínica y en el punto medio la ovulación. ¿Y el útero? Fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora. Bien, perfecto. Entonces, la fase proliferativa, y justo la menstruación también, coincide con toda la formación del próximo folículo, ¿sí? Y la segunda parte del ciclo del ovario es a partir de la ovulación, la luteínica, corresponde con la secretora. Todo lo que tienen acá era una mezcla de uno u otro para que no coincida. Eso es lo que tenían que buscar, la opción que coincidiera acá la fase folicular, me nombraba justo que se corresponde con la fase proliferativa del ciclo, me hubieran puesto también la fase menstrual, hubiera estado bien, pero bueno, todas las otras tenían una asociación que no era correcta. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pueden vivir los espermatozoides humanos en el tracto femenino? Y bueno, esto es como un dato bastante puntual que tienen que estudiar. La verdad que esta pregunta la han hecho así, es como bastante quisquillosa, porque en otra parte, cuando formamos las gametas en la unidad de ciclo celular, le salía en el proceso de gametogénesis que los espermatozoides duraban en el tracto femenino entre 48 a 72 horas. Entonces yo, si veo esto, digo, habría dos correctas. Y acá en una parte también les dice de 48 a 72, pero en otras dos partes del texto les dice 48 horas. Bueno, por una cuestión de cantidad así estadística, y por cómo la Facu lo viene tomando hace bastante, tomen como parámetro la supervivencia de los espermatozoides dentro del tracto en 48 horas. Si bien puede variar. Bien, 6. Las trompas uterinas son estructuras importantes en el aparato reproductor femenino por su papel en la reproducción. ¿Qué podemos decir respecto de ellas? Las trompas y cilias, las fimbrias, perdón, y las cilias de las trompas atraen al ovocito secundario luego de ser liberado del folículo. Las fimbrias, que serían como los pelitos así, y después las cilias y esterocilias que yo tengo en la trompa atraen el ovocito, porque gracias a esto van a empezar a descender ahí. Porque si no se iría por el intersticio así al medio de la nada y quedaría en el abdomen o dando vuelta. Entonces tienen que ser atraídos por la trompa. O sea, esa opción está correcta. La B me dice, el ovocito primario ingresa a la trompa y luego llega al útero, donde se implanta en caso de que haya sido fecundado. El ovocito primario no ingresa a la trompa, es el secundario, y sí es verdad que si llega al útero se implanta si primero fue fecundado. O sea, todo lo otro está bien, pero tiene que decir ovocito secundario acá. Su ligadura unilateral impide definitivamente el embarazo. No, si es unilateral le estoy cortando un lado, o sea, cada vez que yo ovule del otro lado y se vaya a parar la otra trompa, o sea, la probabilidad obviamente del embarazo va a seguir existiendo. Y la D me dice, el tránsito del óvulo fecundado hasta el útero demora 5 a 7 días aproximadamente. ¿Cuánto duraba? ¿Cuánto dura el descenso? Bien, aproximadamente 3 días, ¿sí? Ahí sí entre 48 y 72 horas, o 2 o 3 días, bien, como están poniendo acá mi Belu, perfecto, 2 o 3 días. Entonces ahí sí vuelve a existir entre 48 y 70 horas, pero en esto toda la bibliografía me repite lo mismo. Entonces, el ovocito se demora 72 horas en descender, como máximo, 48, 72. El espermatozoide se demora 48 horas en vivir dentro del tracto. Entonces, ese margen de 3 días antes, 2 días después, entre que baja, sube uno, me da un margen más o menos de 5 días en general, en conjunto de uno y otro, o sea, 5 o 6 días, 3 para un lado y 3 para el otro, desde el momento de la ovulación, para que yo cuente con la llegada de esa célula. O sea, porque si justo, la persona, no sé, todavía no libera el ovocito, lo va a liberar en 48 horas, pero ya tuvo relaciones hace 2 días, bueno, puede ser que todavía esté, digamos, el espermatozoide viajando y justo en ese momento cuando se baja el ovocito, el tiempo que se demora en bajar se encuentra. Después de 3 o 4 días, entonces rondan a la fecha de la ovulación. Si no, la fecha de ovulación sería una, y si no viviría nada el espermatozoide dentro del tracto, o se moriría menos. Si no se da en ese momento, obviamente, el proceso de fecundación, chau. Cuando, digamos, perdimos la célula.
7. Marque lo correcto respecto a los acontecimientos necesarios para que se produzca la fecundación. La primera dice, los espermatozoides deben madurar en la próstata, no lo hacen en el epidídimo. Los espermatozoides deben capacitarse en el epidídimo, no se capacitan en el interior del tracto femenino. Los espermatozoides llevan a cabo la reacción acrosomal que consiste en liberar las enzimas acrosina y foliculasa para que rompan la corona radiada y la zona pelúcida. Es como una parte sí, una parte no. Es verdad que la reacción acrosomal permite la penetración de la zona pelúcida, pero no de la corona radiada, porque la corona radiada y las células de la granulosa, que están antes de la zona pelúcida, son degradadas gracias a otra enzima que no figura acá, que es la hialuronidasa, y no es parte de la reacción acrosomal. ¿Sí? Entonces, primero libero hialuronidasa. La hialuronidasa abre camino rompiendo el ácido hialurónico en la corona radiada y células de la granulosa, y una vez que llega el contacto del espermatozoide con la zona pelúcida, cuando ya han ido empezando a reaccionar, esa reacción acrosomal hace que se liberen enzimas como pueden ser la acrosina y foliculasa, pero que van contra la zona pelúcida. ¿Se entiende? Las etapas. Y previo a eso se tuvo que capacitar y hiperactivarse. ¿Dudas o no? Dice, o sea que la reacción acrosómica no se produce cuando directamente empiezo a tocar la corona radiada. Claro, pero no permite atravesar la corona radiada. Puede ser que reaccione antes. De hecho, hay espermatozoides que incluso empiezan a reaccionar de forma espontánea. Pero la reacción acrosomal no tiene inferencia contra la penetración de la corona radiada y de las células de la granulosa. O sea, reacción acrosomal es precisamente para que se liberen las enzimas que van a permitir, digamos, traspasar la zona pelúcida. A eso se le llama reacción acrosomal. Lo otro es la liberación o la exocitosis de algunas vesículas como la hialuronidasa, que también están en el acrosoma, pero una cosa es la exocitosis de determinadas enzimas que salen, y otra es la reacción acrosomal. En la reacción acrosomal se fusionan las membranas y se queda sin cabeza. O sea, se queda la célula descabezada, digamos. Imagínate si sucedería eso mucho antes, el espermatozoide se muere, pierde su equilibrio antes de tomar contacto. Por eso hace toda esa reacción cuando ya está llegando a la zona pelúcida, porque es lo que le va a permitir atravesarla. Porque se saca la cabeza, o sea, te queda como el núcleo suelto. Entonces, penetra la zona pelúcida y se manda. Que algunos puedan reaccionar antes, sí, chicos. En el laboratorio uno ve que van reaccionando espontáneamente algunos y al pedo reaccionan, porque después de que reaccionan se mueren y no les sirvió para penetrar nada. Pero la reacción acrosomal no sirve para penetrar corona radiada y células de la granulosa, solo para atravesar la zona pelúcida. La hiperactivación que se produjo luego de la capacitación en el tracto femenino, sí, esa hiperactivación, que es el movimiento frenético, energético del flagelo, te ayuda a que ese movimiento, junto con la liberación de algunas enzimas como la hialuronidasa, me abro camino. Entonces voy haciendo como un puentecito entre medio de la corona radiada y la de las células de la granulosa. ¿Se entiende? Bien, sí, sí. Y ojo, no confundir, que ahí es lo que tenían que marcar en la D, que dice el ovocito realiza la reacción de zona en el momento en que su membrana entra en contacto con la membrana espermatozoide. La reacción de zona es la que produce justamente una inversión de la polaridad de la membrana para que ningún otro espermatozoide se pegue, o sea, evitando la poliespermia. Entonces, el espermatozoide no se mueve, solo madura en el epididimo hasta que no llega al tracto femenino. En el tracto femenino se capacita. Se capacita quiere decir que adquiere, mediante la adquisición de una activación de algunos genes, inactivación de otros, pérdida de sustancias y ganancia de otras, logra el proceso de hiperactivación. En la hiperactivación se hace mucho más permeable al oxígeno, entra más energía y se empieza a mover frenéticamente. Eso es hiperactivarse. Esa hiperactivación hace que el espermatozoide nade más rápido, ascienda por la vagina, por el útero, por la trompa, y llegue al lugar en donde está el ovocito. En ese momento se produce, en esa misma hiperactivación, pero al llegar cerca de las células, la liberación de hialuronidasa, que se abre camino por el ácido hialurónico que une a las células de la corona radiada y de la granulosa. Y una vez que tomo contacto ya con la zona pelúcida, lo que hacen los espermatozoides es producir la reacción acrosomal, una fusión de ambas membranas, una exocitosis
calcio dependiente, o sea, regulada a través de calcio, o sea, que gracias a la presencia de calcio, gracias a que haya llegado hasta esa zona, también a la progesterona, o sea, al nivel o al medio hormonal femenino, se puede inducir artificialmente, pero digamos que dentro del tracto femenino es donde más eficiente es porque hay más progesterona, se produce esa reacción acrosomal, se liberan otras enzimas, de las cuales la acrosina es la más importante. Esta ni siquiera creo que la tienen en la bibliografía, o sea, igual esta opción la tenían que descartar por esto, pero creo que la foliculasa ni les figura en la bibliografía, entonces tomo en cuenta en realidad más que nada, bueno, la acrosina, y la acrosina lo que hace es rompe la zona pelúcida, que la zona pelúcida son glucoproteínas, no es ni una capa celular, y apenas toma contacto con la membrana del ovocito hace la reacción de zona. Invierte la polaridad, chau, no se pega ningún otro espermatozoide más. ¿Se entiende? Bien. Bueno, a ver esta. Bueno, esta que queda cortita, quiero ver si corto la 10 porque ya estamos en hora. La 8 me decía, la inhibina es un factor que inhibe en el varón la liberación de FSH o de su factor liberador en el hipotálamo. Entonces, Marque dice el sitio en el cual se produce. Nada más me está preguntando quién produce la inhibina, que sabemos que son las células de Sertoli. Bueno, y esta que me habla de los ciclos menstruales en la mujer, que tenemos que contestar lo correcto de acuerdo a los ciclos menstruales, nos dice, se divide en 3 etapas, folicular, ovárica y luténica, ya dijimos que no, las nombramos recién, no existe la fase ovárica. Se divide en 3 etapas, menstrual, estrogénica y secretora, no, o sea, eso sería la uterina. Esperen que... Claro, el ciclo endometrial encima, el primero sería como estaba nombrando las del ovario y una que se inventó. Las otras, menstrual, estrogénica y secretora, no, estrogénica no existe, o sea, sí es verdad que hay una parte de abundancia de estrógeno, pero no se le llama así a la fase. La C me dice, en la fase menstrual el cuerpo lúteo pierde su función, no, justamente en el ciclo menstrual, que es al principio, el cuerpo lúteo en realidad ha perdido, digamos, la función anteriormente y por eso se produce la menstruación, y cuando se produce la menstruación los estrógenos y progesterona disminuyen, por eso se produce la menstruación, no aumenta. Y la última que me dice la fase secretora, que es la última, coincide con la formación y funcionamiento del crecimiento del cuerpo lúteo y se produce por acción de la progesterona, que es la que está bien. Bueno, me está haciendo una correlación entre las 3 gráficas. Bueno, ahora sí, me voy a detener acá si arrancamos desde la 10. Ya les voy a decir bien cómo vamos a hacer, porque mañana tenemos el taller. Tengo que terminar de arreglar con la Dani porque no sé si mañana tiene un